Ahí está grabando. Si resulta bien lo subimos. ¿Qué vamos a revisar hoy día? Vamos a revisar juicio ordinario. Y en particular, las etapas del juicio ordinario. La estructura. Es decir, cómo empieza, cómo se va desarrollando y cómo se acaba. En rasgos muy generales. Y este video, si nos sale bien, lo vamos a subir a una lista que se va a llamar Conversando la Materia. La sustanciación del juicio ordinario. Es decir, cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. Lo que alcancemos, igual yo creo que probablemente deberíamos. Yo creo que deberíamos empezar por lo primero. Veamos periodo de discusión. Quizás hasta conciliación. Puede ser una buena. Que hasta ahí donde más o menos yo me manejo. Porque de ahí en adelante no sé nada. Ya, pero no, está bien. Entonces, código en la mano o en la pantalla. Ya, estamos listos. Estamos listos. ¿Cómo parte el juicio ordinario? Ya, el juicio ordinario se supone que puede partir de dos maneras. Ya. O sea, Estamos hablando del juicio de mayor ordinario cuantía. civil de mayor cuantía, eso. De mayor cuantía, sí. Es importante precisarlo. Ya. Según tengo entendido, puede partir de dos maneras. La primera es mediante medidas prejudiciales, que no sé en qué artículo estará. Tengo que manejarlo. Las medidas prejudiciales son está en el libro. En el libro primero, si no me equivoco, déjame confirmar. No. Ya, empiezan con medidas. Ya, pero lo que sé es que se puede empezar el juicio ordinario en mayor cuantía civil por medidas prejudiciales o mediante la demanda propiamente tal, como primera gestión dentro del juicio, la interposición de la demanda. Ya, las prejudiciales están en el libro segundo, no en el primero. En el libro segundo, por lo tanto, son de aplicación general. Y ¿Ya? Parten en el artículo 273. Existen tres tipos de prejudiciales: las preparatorias, las probatorias y las cautelares. Eso es todo lo que hay que saber de prejudiciales en el juicio ordinario. Que después corresponde preparatoria, precautoria, sí, y probatorias. Probatorias. Y de ahí está la demanda. Y la demanda es, en teoría, la forma normal en que debería partir el juicio ordinario. Como por regla general. Claro, la ley asume que esa es la forma en que parte el juicio ordinario. Ya. Estoy buscando el artículo. Ya, entonces, se establece la demanda, después vamos a ver en qué artículos están, pero ya sabemos que es el Código de Procedimiento Civil, eso está claro. ¿Ya? Así es. Entonces, independiente si se inicia con uno o con otro, lo importante aquí saber es que dependiendo quizás cuál va a ser la primera gestión, siempre hay que tener en cuenta que la primera gestión se va a notificar de manera personal en persona. Eso creo que es como la relevancia de identificar entre uno y otro. Así es, sí. Como Eso es lo relevante para saber cómo empieza, saber cómo se notifica. Porque
el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil nos dice que la primera notificación debe ser personal o en persona, o su subsidiaria. Claro, por eso en ese caso, si el juicio partió con medida prejudicial, esa va a ser la primera gestión y por lo tanto esa se va a tener que notificar personal en persona o personal, o si no de la forma subsidiaria del artículo 44 del CPC. Si no fuera así, va a ser la primera gestión la demanda, no por el hecho de ser demanda propiamente tal, sino por ser la primera gestión. No porque sea demanda, se va a notificar Claro, siempre personal en persona, sino porque porque si es la la primera gestión. demanda no es la primera gestión, ¿cómo se notifica? Ujú. Y si no fuera la primera gestión, sería notificada por el Estado diario. Yo soy la doctrina. Bueno, buscamos eh, La doctrina soy yo. y parte de la doctrina dice que debe ser por el Estado diario cuando no es la primera resolución o cuando no es Ujú. Primera gestión. la primera gestión recae en el juicio. Entonces parte de la doctrina dice que es por Pero, Estado diario. Sin embargo, además puede ser personal, ya que tiene una aplicación residual, la notificación personal, que es en los demás casos que se desee. Además, el juez exactamente. puede decretarlo así. Y, em, y parte de la doctrina dice que puede ser por cédula porque podría ordenarse la comparecencia personal de las partes y eso está escrito en el artículo 48. O sea, se puede notificar de muchas formas. Cuando no es la primera gestión, puede notificarse de muchas formas. Así es. Si me pregunta a mí, en particular, yo diría que debería ser por cédula o por personal, Sí, ya que la como, notificación por estado diario, si bien es residual, se contempla como una sanción a muchos casos, como por ejemplo cuando el demandado no indica domicilio dentro de la comuna hacienda tribunal. no, y aparte como que es importante saber que te están demandando. Así es, Es relevante dentro de el proceso, o sea, el procedimiento, claro. porque es Pero distinto. la doctrina mayoritaria dice que nada se dice, así que es por estado diario. Ya, Si me preguntan a mí, es por cédula. hasta que el profesor diga que es partidario de un lado de la doctrina. Claro, así es. Hasta que el profesor diga qué doctrina le gusta. O hasta que la comisión en el examen de grado te pregunte, bueno, ¿y cómo debería notificarse? Y ahí uno dice, mire, hay que distinguir. Ya, entonces ya vimos, ya empezamos viendo cómo se notifica la demanda. Así es. Ya, Hablemos muy breve del término de emplazamiento. ya, ya, termina de emplazamiento, termina de emplazamiento. El término de emplazamiento es como el periodo en que pasa después de que... No, estoy engrupiendo. Se El término de realiza emplazamiento comprende dos aspectos. ya, O el emplazamiento como tal comprende dos aspectos. La notificación, que es poner en conocimiento del demandado que se le está demandando, y el plazo. Cuando hablamos del término de emplazamiento, hablamos del plazo. primero de la notificación y luego del plazo. Claro, el emplazamiento comprende la puesta en conocimiento y el plazo para contestar. Ya, El apunte es la página 10.
La página 10 de la punta, ya, espérame. Ya, aquí estoy. Ahora sí, estoy enchufada. Muy bien. Ya, emplazamiento. Ya, pero entonces los elementos son la existencia de la notificación y el transcurso del plazo. Sí, esos son los elementos del emplazamiento. Pero el emplazamiento propiamente tal es la notificación que se hace parte dentro de este plazo. Es la notificación que se le hace a la parte para que dentro de un determinado plazo haga valer sus derechos. Ya. Entonces, primero, acá sale que para que, en primera y única instancia, que los elementos para que el emplazamiento como que funcione, es que tiene que tener primero la notificación válida de la demanda y la resolución que recaiga en ella. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que, supongamos que la demanda es la primera gestión en juicio. Ya, Entonces, para notificar válidamente, para emplazar válidamente al demandado, se le entrega. ¿Qué pasa con la notificación personal? ¿Qué es la notificación personal? La notificación personal es que el receptor va donde el demandado y le entrega en su mano una serie de papeles. ¿Qué tienen esos papeles? sí, Esos papeles tienen la demanda completa e íntegra, ajá, incluyendo los documentos que se anexan a ella, y tienen la resolución que recae sobre la demanda. Y generalmente es téngase presente traslado. sí. Aquí sale que es que cuando es personal tiene que entregarse, en este caso estamos hablando de la demanda, pero en la definición del artículo 40 del CPC, que es la copia íntegra de la resolución y de la solicitud que haya recaído cuando sea escrita. Sí, En este caso, la copia íntegra de la resolución o es la solicitud o la demanda. ¿Cuál de las dos es? ambos. Cuando estamos hablando del juicio ordinario mayor cuantía, es ambos. ¿Por Como qué? ambos. Porque hay que tener ojo. A ver, ¿cuál es la pregunta? Vamos a picar la nariz. La pregunta es que, por ejemplo, a ti te están notificando personal en persona, ¿cierto? Ujú. Entonces, mi pregunta es, que la copia íntegra de la resolución es la resolución que emanó del tribunal, Claro, esa es la ¿ya? resolución. Y la solicitud en que haya recaído viene a ser, en este caso, la demanda. Sí, Cuando se está notificando personal en persona, como es el caso que estaba hablando ahora. claro. Ya, Entonces ahora tenemos sí la demanda y la resolución que recaiga en ella. ¿Qué recae sobre la ya, demanda? La resolución. ¿Sobre qué recae la resolución? Sobre la demanda. sobre la demanda, que es la solicitud que se está Claro, haciendo por parte. La solicitud que se menciona en el artículo 40 viene a ser como la gestión que hizo la parte activa, en este caso el el demandante. actor, claro. Ahora, porque dice que por general escrito, porque estamos pensando en los juicios ordinarios de mayor cuantía, pero hay otros juicios ordinarios, como por ejemplo el de mínima cuantía, en que la solicitud o la demanda no es un escrito, sino que puede ser oral. Entonces, de eso se levanta un acta, y eso es lo que se necesita. El acta, Claro, el que en este caso se notificaría. así es. Bueno, Ya. entonces tenemos esta notificación válida, personal por regla general, y si Ujú. no, por las subsidiarias que consisten en la entrega de una cédula al final. Por eso uno tiende a pensar que si no es personal es por cédula, pero bueno. La subsidiaria del artículo 44, estamos hablando. Ujú.
Bueno, en el artículo 44 está la personal subsidiaria, que consiste en lo mismo que entregar una cédula, solo que se le entrega a una persona adulta que se halla en el domicilio si es que no es sabida la persona que debe notificarse y se acredita que ella se encuentra en el lugar del juicio y cuál es su morada o cuál es el lugar donde trabaja básicamente. Esa es la notificación por cédula. Es la subsidiaria personal. Ah, la subsidiaria, que es la del Claro. 44. Así es. Y como te decía, la del 44 es básicamente una notificación por cédula. Porque se notifica a una persona que tiene que ser Porque mayor se de edad. entrega una copia íntegra, se deja una copia íntegra de la demanda y la resolución para que sea entregada al demandado. Pero no es por cédula, porque por cédula... No, no es lo mismo, no hay sí, que confundirse, no es lo no, mismo. no es lo mismo, porque, a ver, ¿dónde está el artículo que habla de la notificación por La cédula? notificación por cédula del artículo 48. El artículo 48. Entonces vamos a hablar de las notificaciones de aquí en adelante. O sea, estamos hablando un poquito, las notificaciones para ir en orden. Ya. Como Pero las ¿por qué te mencionamos en la digo? demanda. Claro, ¿por qué te digo yo que es similar a la por cédula? Porque si te vas a la última parte del inciso segundo del artículo 44, que dice, si Ya. nadie hay allí, o si por cualquier otra cosa no es posible entregar dichas copias a las personas que se encuentran en esos lugares, se fijará en la puerta un aviso que dé noticia a la demanda con especificaciones exactas de las partes, en materia de causa del juez conoce de ella y las resoluciones que se notifican. Entonces, Ujú. como se hacía antes, hoy en día los sectores tiran la cédula, no la copia, se pegaba, Ujú. se martillaba en la puerta un aviso. Eso era básicamente. ¿Esta parte de dónde era? Para repetirla. Eso es en el inciso segundo, la segunda parte del inciso segundo. Después del Inciso punto segundo seguido, del artículo 44. 44. Sí. Ya. Por eso se asimilaría entonces a la notificación por cédula. Claro, Por esto como por eso del dejarlo uno ahí. tiende a asimilar la notificación por cédula, la notificación personal subsidiaria. Porque es Porque una ficción de igual, notificación personal. porque como que llegan y te tiran las cosas nomás. Sí, en caso Claro, de que no haya nadie. claro. Pero eso en el caso de cuando no se encuentra nadie en el domicilio, No, cuando no se después de encuentra haber al ido antes, demandado. Cuando al pasado. demandado. Lo que pasa en la práctica es lo siguiente. Va el receptor a tu casa y te dice, hola, busco a la señorita Melanie, ¿vive aquí? Y No vive aquí. supongamos que tú salí y dices, sí, ella vive aquí, ¿quién lo busca? No, es para notificarle una demanda. Y tú como estás estudiando derecho y te da miedo, dices como, Ujú. sí, pero ella no se encuentra. Porque ya dijiste que vivía aquí. Entonces el receptor se va, Sí. vuelve, Ujú. lo mismo. Hola, ¿está la señorita Melanie? No, no está. Ok. Entonces, en ese caso, el receptor va y sube le avisa al tribunal, sube un escrito, diciendo que se comprobó que ese es el domicilio del demandado, pero no está en el momento, no estuvo en ninguno de los dos momentos en que se intentó notificar personalmente en persona. Ya. Entonces, el demandante sube un escrito pidiéndole al tribunal que se autorice notificar por el artículo 44 y el tribunal va a responder, ok, notifíquese por el artículo 44 porque se cumplen los requisitos. Entonces, en ese caso, va el receptor de nuevo
y te ve a ti y le dice, hola, traigo esto para la señorita Melanie. Y tú le vas a decir, pero no está, ni importa, tome. Y te lo va a entregar. Y si tú no se lo Y con eso recibes, se da como notificar la claro, y con persona. eso, pero requiere esta, la de 44, se debe dar además una carta certificada que está en el artículo 46. Entonces, si pudiéramos decir los requisitos del artículo 44, primero, es que la notificación por el artículo 40, que la persona le haya fallado, que Claro, generalmente se tiene que primero fallar en 2 oportunidades, no no tan oportunidad. solo en el domicilio, sino que en los lugares que también se señalan en los artículos, que puede ser el lugar de domicilio, el lugar de trabajo, y no me acuerdo cuáles son los otros lugares que se mencionan, que Donde son los ejerce su lugares profesión hábiles, o oficio, eso es básicamente en el la lugar donde habitación, pernocta, claro, donde donde en su duerme habitación, lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o oficio, esos son los lugares donde puede buscar el receptor. y Entonces, donde por ejemplo, pernocta, donde hace tuto. claro, donde hace tuto también. Claro, donde hace tuto también. Se considera para efectos prácticos el domicilio. Bueno, dicho esto, dicho Pero no esto, lo podéis notificar cuando estás haciendo tuto, po. Pero sabiendo que, no sé, po, por ejemplo, una persona que tiene domicilio en San Miguel, trabaja en Santiago y cada cierto tiempo alguien le sopló al tribunal, al receptor, que duerme en una residencial o duerme en casa de un amigo. Entonces ahí podría ser notificado, habría que, bueno, eso no corresponde al domicilio pero, pero del sí el lugar demandado donde porque pernocta de forma regular, digamos. es que ahí habría que empezar a hacer distinciones sobre lo que consideramos el domicilio y ahí te estáis metiendo en derecho civil puro y duro. Pero digamos que los requisitos del domicilio es el ánimo de que ese sea el domicilio. Dejémoslo así en Ujú. términos un poco abstractos. Entonces, si yo voy y me quedo cada 3 días en la casa de un amigo, no puedo decir que ese es mi domicilio. Sería muy carapalo. Claro, sin embargo, tú y yo sabemos que ahí podría hacerse la notificación personal. Mm, Porque la notificación personal en persona es justamente eso, entregarle al demandado, donde sea que se encuentre, procurando no importunar, por supuesto, pero donde sea que se encuentre, la demanda ahí está, listo, notificado. notificada. Y dijimos que había que distinguir horas hábiles para la notificación personal en persona, Sí, de acuerdo al artículo 50. Eh, del CPC, no, no, las ahí no horas está. hábiles. Que no estaban las horas hábiles. Las horas hábiles estaban en el artículo 41. 41 del CPC, Sí. horas hábiles, para la notificación personal. En el inciso segundo está en el caso que no es un lugar público. Ahí es justamente en la morada el lugar donde pernocta. Ahí tú tienes Eso, razón. Ahí estamos hablando de la eso, notificación personal. No es el domicilio. no de la subsidiaria. Claro. La No es lo subsidiaria mismo. tiene que ser realizada en el domicilio. Claro. Por ejemplo, en ese caso se puede Eh, dar una notificación en distinta comuna. Si hablamos de, por ejemplo, de la mm, región metropolitana de Santiago, que tiene muchas comunas. entonces, para ordenar un poco, como todo esto Volvamos. de las notificaciones, porque hemos hablado de muchas cosas. Entonces, tenemos como hacer un repaso. Estamos hablando del juicio ordinario de mayor cuantía. Entonces, sabemos que puede ser comenzado de 2 maneras, mediante las medidas perjudiciales. Bueno, Prejudiciales, no prejudicial. perjudiciales, prejudiciales, antes del juicio, prejuicio, prejudiciales, que están ubicadas en el artículo 202
del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué Dentro artículo de las dijiste? medidas prejuiciales, 202, estoy engrupiendo. Eh, Estás engrupiendo. Vamos a El, confirmar. el artículo 273. 273. Sí, Ya. estás En el engrupiendo. 273. Está engrupiendo. ¿Qué dice el artículo Perdónenme. 202 de todo esto? Digámoslo. A ver, ¿qué dice el artículo 202? Veamos. A ver, voy a buscarlo El también. artículo 202 del Código de Procedimiento Civil dice: efecto de la no comparecencia del apelado. Ahí te saltaste varios Ah, procesales. no comparecencia, perdón. Quedé raya. Ya, volviendo. Entonces, medidas prejudiciales. Están en el 273 del Código de Procedimiento Civil. Así es. Tenemos la preparatoria, la precautoria y las probatorias. No vamos a entrar en detalle. Y la otra forma en la cual se puede iniciar el juicio ordinario de mayor cuantía civil es por medio de la demanda por regla general, que es Claro, eso dice esta el forma. artículo 253. Todo juicio El ordinario artículo. comenzará por la demanda del actor, sin perjuicio de lo dispuesto en el título cuarto, que es las prejudiciales. Entonces, estábamos viendo cómo se notifica, porque eh, ¿qué pasaba? Que en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil se dice que la primera gestión judicial tiene que ser notificada de forma personal en persona. Así Pero a mí es. se me ocurrió preguntar si no es la primera gestión judicial, ¿cómo se debería notificar entonces la demanda? Tenemos ahí unas discusiones de doctrina, pero la doctrina al final nos dice que puede ser notificada de forma también personal, si es dictada por el tribunal, por estado diario y por cédula. El amigo Seba, aquí Yo soy presente, doctrina, yo me considero doctrina y digo que sí, tiene que ser por cédula, por la por importancia de cédula. esta notificación. Entonces, dentro del término de emplazamiento, que se componía principalmente por la notificación para dar conocimiento y que debe ser dentro del plazo a petición de parte, estábamos viendo los distintos tipos de notificación. Y los distintos tipos de notificación que se realizan en el término de emplazamiento puede ser notificación personal, por el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, la notificación subsidiaria, que es la del 44 del Código de Procedimiento Civil, y la por cédula. Existen otras más que todavía no hemos mencionado. Y ahora Pero lo que la por estábamos cédula no hablando, aplica cuando estamos hablando de la primera gestión, ojo ahí. no. La primera Esa es gestión la personal en persona. solamente, claro, podría Sí, pero aplicarla por menciona, avisos, pero ahí ya nos estamos metiendo en otra. sí. Nosotros todavía dentro de el dibujito del esqueleto seguimos la primera gestión. Estamos ahí, recién empezando, ¿cierto? Claro, Entonces, no hay que, la notificación por cédula todavía no cabría dentro de esta primera gestión. así es. Sí como demanda propiamente tal, pero no como primera gestión. Ahí estaríamos claritos. Eso. Ya que Ahí, mencionamos la notificación por aviso, digamos que el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil dice que cuando haya de notificarse personalmente o por cédula a personas cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar, o que por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia, podrá hacerse la notificación por medio de avisos publicados en los diarios o periódicos del lugar donde se sigue la causa o de la cabecera de la provincia de la capital de la región. Esto está escrito en el idioma del siglo XIX, por supuesto. porque ahora, Em, lo que estábamos conversando el otro día, por todo lo que el tema del costo de publicar en un diario, no estamos igual un poquito en contra del principio de economía procesal, es que el principio de economía procesal no es tanto de economía en un de sentido de dinero, es más bien la de... plata. No, el principio de economía procesal se refiere más bien a no hacer más extenso Ac- algo de lo que puede ser. O sea, es Entonces, una economía del tiempo. claro, una economía del tiempo. Porque la justicia tarda en llegar, entonces
¿para qué hacerla más larga aún? O sea, hablamos de Sí. que los juicios ordinarios de mayor cuantía tienen una duración aproximada de 6 años, desde la primera gestión hasta que la sentencia quede ejecutoriada. Entonces, es un poco mucho. La cosa es que Sí, la notificación por avisos, que en la práctica es poco usada porque los tribunales no dan lugar a ella. El tribunal, si tú le dices, su señoría, por favor, permítame hacer la resolución por aviso, el tribunal te va a decir no, siga buscando porque tratemos de no notificar por aviso. o sea, es Entonces, algo que hay que tratar de evitar. O sea, ¿para qué claro, vamos a hacer que se demore más el asunto de lo que ya se demora? y esto tiene un efecto práctico porque supongamos que tú logres notificar por avisos a un demandado y supongamos que ya se tiene por rebelde y notificas todas las otras cosas y lo sigues notificando Ujú. por aviso y sigue alargando y alargando y alargando. Después, supongamos que tienes una sentencia favorable. ¿Cómo va a ejecutar la sentencia si no tienes razón de contra quién y dónde? Eso es la explicación. O sea, en la práctica no es muy utilizado, porque No, no en la habría práctica no, cómo no es muy utilizado. ejecutar la sentencia definitiva al final, Entre otras por razones, un por tema eso. de... ¿Es una de las razones principales quizás? Sí, yo diría que una de las razones principales, al menos en términos de estrategia de litigio. ¿Por qué no conviene la notificación por avisos? Porque después no se puede ejecutar la sentencia. Entonces, Cuando recopilando, hablamos de sentencia condenatoria. recopilando el tema, cuando es la primera gestión y tenemos que notificar dentro del término de emplazamiento, la primera opción, siendo la primera gestión, es que se notifique eh, personal en persona. Si nos falló eso, que es el artículo 40 del CPC, si nos falló eso, notificación subsidiaria, artículo 44. Y ya si tendría que ser mucho, nos vamos ya a la notificación por aviso, que es el artículo 54. Pero ya sería un caso muy excepcional. Para lo que es quizá hoy en día, antiguamente eh, los diarios deberían tener otra relevancia ahora, mencionando contingencia, que ayer se cayeron las redes sociales y todo el mundo estaba Bueno, vuelto loco. todo el mundo en notificación por Twitter. Notificación por correo. Claro, antiguamente la gente quizás sí se enteraba más de las noticias y de la contingencia por los diarios. De ahí quizás su razón histórica de ser. Pero hoy en día no, ya no es práctico. Y como decías tú, pues, para las sentencias condenatorias. Claro, ahora, Entonces, démosle. Hora démosle. hábil. No, no, yo creo que estamos con la notificación o tú quieres ahondar aún más en ello. Es que ya, estamos en la premisa que esta era la primera gestión y que ya dejamos de lado que la primera gestión fue la medida prejudicial, sino que fue la demanda propiamente tal. Entonces ya, estamos demandando. Y digamos que no se cumplió el primer supuesto. Pude notificar a la persona, personal en persona, sin ningún problema. Ya. ¿Qué se tiene que cumplir para que la notificación sea válida? Aparte de que se tenga que cumplir lo de la copia íntegra de la resolución y la solicitud, que eso sale en el artículo 40 del CPC. Bueno, así la notificación es válida. ¿Qué viene después de realizar una notificación válida? Es una pregunta distinta. Ya, entonces es válida por el mero hecho de que el receptor entregó la copia íntegra de la resolución y de la solicitud que recaía en ella. De ahí ya, Claro, notificación porque, personal en persona válida, totalmente. claro, la ley asume que el receptor es un ministro de fe y por tanto lo que él dice es cierto. Entonces la ley entiende que queda bien notificado. Ahora, el receptor luego tiene que subir
un escrito dando cuenta al tribunal que se realizó la notificación personal en persona y todo ello, y lo que él dice se tiene por verdadero. Por ser ministro de fe. Claro, justamente. Antiguamente eso se archivaba en el expediente y hoy en día en la carpeta electrónica, con el rol de la causa. Claro, antiguamente el receptor tenía que ir al tribunal, entregar su documento y se cosía literalmente en el expediente. Hoy en día se agrega a la carpeta electrónica. Ya. Entonces, luego de eso empieza a correr el término de emplazamiento. Sí, corre el término de emplazamiento, que es de... Empieza a correr. Claro, empieza a maratonear el término de emplazamiento. ¿Cuál es el término de emplazamiento, Melanie, en el juicio ordinario de mayor cuantía civil? Depende. ¿Qué? ¿De qué depende? Depende. ¿Qué hay que distinguir? Hay que distinguir el... Espérate, déjame... Hay que distinguir la comuna de asiento del demandado, no, del notificado, creo que era. La Como comuna de donde... asiento del tribunal. Ya, espérate, ya. Te lo Esa. explico yo. Ah, ya, Y de explícame, ahí lo conversamos. Te lo explico yo. Hay que hacer tres distinciones. Primero, si el demandado está siendo notificado dentro de la comuna de asiento del tribunal, si está siendo notificado dentro del territorio jurisdiccional pero fuera de la comuna de asiento del tribunal, o si está siendo notificado en un lugar fuera del territorio jurisdiccional. Del territorio jurisdiccional. Entonces, en el primer caso, cuando se notifica dentro de la comuna de asiento del tribunal, que no siempre es equivalente a dentro del territorio jurisdiccional, en ese caso es de 15 días. 15 días hábiles. Muy bien. Hábiles. ¿Cuáles son los días hábiles? Los no feriados. Muy bien. Es una buena forma de decirlo. Aún los no feriados. Y los domingos se consideran feriados. Sí, importante para llevar la contabilidad de el plazo, que es fatal. Muy bien. Y en el segundo caso, cuando notificamos dentro de el territorio jurisdiccional pero fuera de la comuna de asiento. Son 15 días más 3 días. Muy bien. Y en el tercer caso. Cuando fuera del territorio jurisdiccional, son 18 días más tabla de emplazamiento. ¿Y qué es la tabla de emplazamiento? ¿Qué es la tabla de emplazamiento, Melanie? Ya, la tabla de emplazamiento, pucha, no sé si tú podés compartir pantalla para mostrar la tabla de emplazamiento. Sí, dame un minutillo para buscar la tabla de emplazamiento. Pero a grandes rasgos... Es como una herramienta que tiene el Poder Judicial en la cual tú pones literalmente, no sé, yo en la comuna de asiento Arica y yo tengo que notificar a alguien que está en Santiago. Entonces dice un número de días. Entonces ese número de días se tiene que agregar a los 18 días. En este caso, para notificar a una persona de Arica a Santiago, ejemplo hipotético, sería 18 días más 6, por decirlo de una manera. Si es que eso es lo que dice la tabla de emplazamiento. Y la tabla de emplazamiento no solamente sirve para el territorio nacional, sino que también para fines de notificar a alguien que esté fuera de Chile. Porque también da la opción de... Gigante. Solo eso quiero decir. Ya, pero la voy a ver, compartir pantalla. Comparte pantalla. Comparte pantalla y sonido. Un segundo, que esto está un poco complejo. No, pero no te salía en la página. No, si esta es la que bajé de la página, pues. Pero es un Excel. Mira, es así de gigante. Vamos a acercarnos. Entonces, oye, pero... ¿cómo se lee esto? Esto se lee. Si yo quiero notificar a alguien
que está en Arica y el juicio se lleva en Iquique, hay un día. Si yo quiero notificar a alguien que está en Arica y el juicio se lleva en Diego de Almagro, hay 4 días. Así se lee la tabla de emplazamiento. Oye, pero esto es tremendo. Sí, mira, supongamos que queremos, si queremos ir a Santiago. ¿Dónde está Santiago? Aquí está Santiago. Que el juicio se lleva en Santiago, como es la regla general en los juicios. Entonces, ¿Ya? queremos notificar a alguien que está en Arica y 5 días. Qué heavy. Yes. Ya, entonces, Ya, y esa es la tabla de emplazamiento. esta es la tabla de emplazamiento y, mira, creo que aquí no está, pero hay una tabla de emplazamiento además internacional. Es una tabla de emplazamiento solamente nacional. Pero yo había encontrado que, ya, me queda para tarea para mañana. A mí me habían mostrado uno mucho más amigable que ese monstruo de Excel. Dudo, porque está en la tabla de emplazamiento. En los tribunales, ya esto es dato curioso que uno queda procurado y ya voy a dejar de compartir porque esto está muy terrible. Pero no sé si estoy compartiendo sonido, audio del equipo. Ahora sí, la música. Sí, ahora sí. En los tribunales, en el despacho del secretario generalmente, está esta misma tabla que yo te mostré, pero atrás, así como en un cuadro gigante atrás. Y está todo eso así. Entonces, antes que era un poco más difícil acceder a internet y eso, uno iba al despacho del secretario y le decía: hola, ¿cómo está? Mire, necesito notificar a Punta Arena. Ahí estamos en Santiago, miremos la tabla, 20.000 días hábiles ya. Entonces, 20.000 depende de la época. Imagínate que a caballo. el procedimiento civil parte a principios del siglo XX. La gente literalmente iba a caballo. Tenía que recorrer Sí, infernales desiertos, vientos despiadados y llegar al maldito cuarto de la maldita torre más alta. Entonces, en ese caso, ¿para qué? Para encontrar que su listo. notificado se cambió de comuna. Oye, qué ñoño es. Ya, pero sí, eso. Entonces, esa es la tabla de emplazamiento. Ya. Entonces, claro, tenemos esto, los sacramentales que dentro del territorio dentro de la comuna haciendo el tribunal son 15 días hábiles. Dentro del territorio jurisdiccional, fuera de la comuna de emplazamiento, son 15 más 3. Y fuera del territorio jurisdiccional son 18 más tabla de emplazamiento. Eso es lo que esto sería término de emplazamiento, Claro, el término de emplazamiento. propiamente tal. Así es. Ya. Cuando la ley habla de término se refiere a un concepto que engloba muchas veces un periodo de tiempo y algo más. Ya. Aquí hablamos del periodo de tiempo en principio. Aquí tenemos, por ejemplo, el término probatorio, que es un periodo de tiempo donde además ocurren cosas. Ya. Y entonces seguimos con el supuesto de que la primera gestión fue la demanda, no hubieron medidas prejudiciales, comenzó a correr el término de emplazamiento y digamos que no nos compliquemos y es dentro de la misma comuna asiento del tribunal. Entonces serían Entonces, 15 días. claro, se contesta en 15 días. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vendría, qué es lo que tendríamos que hacer? Aquí entramos, con la demanda, entramos a la etapa de discusión, ya derechamente. Sí, Sin embargo, quizás sería bueno revisar los requisitos de la demanda, ¿no? sí, Ciertamente, revisemos los requisitos de la demanda. los requisitos de la demanda. Entonces,
En el Así. artículo 254 está los requisitos de la demanda. ¿Cuál artículo? 254. Del Código de Procedimiento Civil. Muy bien. Aquí estoy. Ya, yo empiezo. Artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. La demanda debe contener: número 1, la designación del tribunal ante quien se entabla. Número 2, nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación. Número 3, el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. 4, la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. Y 5, la enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. Esos, Esto que se, esos esto que se son enumera en el los 254 vienen a ser requisitos como, de la demanda. En pero particular, vienen a ser requisitos de validez. no, no solamente de validez. Hay requisitos de la esencia, no hablemos de existencia, hablemos de requisitos esenciales y requisitos de la naturaleza que vendría siendo además de validez. Son Entonces, son requisitos requisitos, esenciales, el primero, el ya, segundo y el tercero. Estos primero, pueden, segundo y tercero. sí, sin estos se puede declarar inadmisible de oficio por parte del tribunal la demanda. Ni siquiera se da traslado de ella. Ya. Y Y del cuarto y el quinto podría no darse traslado o se puede alegar la ineptitud del libelo como dilatorio. esto en el requisito 4 y 5. Claro. Y Y además la de prim- esos requisitos, tenemos que hablar de los requisitos del artículo 30 del Código de Procedimiento Civil. Léanlo el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil, si es que lo tiene mal. Mira, antes de leerlo, eh, algo no me queda claro. Los requisitos esenciales, que serían el primero y el segundo y el tercero, vienen a no dar el traslado. ¿Y eso qué significa? ¿Y como nulidad propiamente tal? No, simplemente no se tiene por presentada la demanda. Venga en forma, te va a decir el tribunal. O rectifique. Se, se tiene por no presentar. O simplemente por no presentar la demanda por no cumplir con los requisitos esenciales. Por ejemplo, ahí tenemos, se asocia esto con el patrocinio y el poder. ¿Qué Ya. significa esto? Que en el número 2 está las personas que lo representen. Ahí nos habla Ujú. del mandato principalmente y del patrocinio. Si falta patrocinio, el tribunal tendrá por no presentada la demanda, y si falta mandato, se dará un plazo de 3 días para subsanar el vicio. Sí, esto es en caso de que faltaran. Claro, si no tiene abogado que le represente, entonces no puede demandar. De acuerdo a Dice, la ley 18.120, que establece las que es normas la sobre ley, comparecencia en juicio, modificaciones, bla, bla, bla. sí. Ya, entonces, cuando no hay patrocinio, se tiene por no presentar. Claro, eso es que derechamente no hay abogado. Ya. Ahí igual la parte podría pedirle al tribunal que atendidas ciertas características se le permita demandar. Oye, dame un minutillo que me están llamando. Volvimos. Artículo 30.
Los escritos y documentos se presentarán por vía electrónica, conforme se disponen los artículos 5 y 6, respectivamente, de la Ley General sobre Tramitación Electrónica de los Procedimientos Judiciales. Muy bien. Los escritos Antes, se encabezarán con una suma que indique su contenido o el trámite de que se trata. muy bien. Antes decía, todo escrito deberá presentarse al tribunal de la causa por conducto del secretario respectivo y se encabezarán por una suma que indique su contenido. Eso era antes de la ley de tramitación electrónica. Y se incluía la obligación de presentar copias, que ya no existe. Ah, para la contraparte. Para tantas copias como fuera necesario. Al menos 3. Una para el tribunal, uno para la parte de demandada y una para como copia para el expediente. Claro, una cosa así. No, en verdad 2. Mm, Una para el notificar y otra para el tribunal. ya. Esto que se habla en el artículo 30 son requisitos generales para todos los escritos Esos y son, documentos. así se llama. Se llama los requisitos comunes a todo escrito. Que es una suma Ujú. y esa es básicamente la suma. La suma y indicación del tribunal y eso. Que es lo que Pero, también se mencionaba en el artículo 254 con la demanda. claro, y se agrega con la ley de tramitación electrónica una presuma en la demanda que debe indicar el nombre, apellido del demandante, su root, al tribunal al que se dirige. Mira, tengo aquí una. Voy a buscar, a ver, dame un segundillo para buscar. Yo tengo demanda aquí que vamos a tratar de mostrar. No, ya sé la demanda que vamos a mostrar una demanda que era una ficción. Ya. Sí, porque si no evitamos cualquier tipo de problema. Eh, la demanda que era una ficción que tuve que subir al curso de litigación en el proceso civil. Tiene que haber sido Ya. Santiago, ¿no? No, no fue en tareas. Ah, no, ya sé. Aquí está, demanda para conceder. Aquí está. Y voy a compartir pantalla Ya. nuevamente. Compartir pantalla y esto se ve horrible. Ahí está. Entonces, Ya. aquí tenemos la presuma. ¿Qué se indica? Esta era una demanda de indemnización de perjuicio en que se demandaba al fisco, básicamente. Ya. Indica el procedimiento, la materia, el demandante, todo esto es ficción, por supuesto, Ujú. el abogado patrocinante y su apoderado. Generalmente va el abogado patrocinante y los procuradores más abajo u otro abogado. Ujú. Luego el demandado, identificación del demandado y el root del demandado. Ya. Luego, esta es la suma. Esto que vemos aquí es la suma. Es la que se estaba mencionando en el artículo 30 En del el Código de artículo, Procedimiento Civil. sí es, sí. La suma indica lo que va en lo principal y lo que va en los otros sí. Ya. Entonces, en el primer otro sí generalmente se acompaña el documento y en el segundo otro sí el patrocinio y el poder. Y así tanto otros sí como sea necesario. Luego, la individualización del tribunal.
la designación del tribunal, que es el número 1 del artículo 254. Ajá. Luego, eh, los demandantes, en este caso aquí está el nombre del demandante, su individualización, que es nombre, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, ahora se agrega la cédula de identidad, domicilio, y eso, y aquí también representada por tal persona, y la representación que se hace aquí. Generalmente aquí es un tema de estilo, pero puede no ir esto, no ir el nombre del abogado primero, e ir solamente el nombre del demandante. Tengo una duda. Sin duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el artículo 254? Se dice que uno tiene que indicar el nombre, domicilio y profesión del demandado. Así es. Ahí está. ¿Qué pasa si uno no cuenta con alguno de estos datos? Mira, generalmente lo que se agrega es, lo desconozco, pero algo que no se puede desconocer muchas veces es el domicilio. Aunque, Por como los, tenemos la notificación por aviso, podría no conocerse el domicilio. sí, pero Pero volvemos al puede, problema que tenemos, que claro, puede que discutimos antes. el tribunal no te lo acepte. Ujú. Entonces, ya, ¿por qué? Esto es un poco diferente. ¿Por qué? Porque estamos demandando al fisco y cuando se demanda al fisco, eh, supongamos que fuera una sociedad, se demanda al representante legal. Y en este caso es la presidenta del Consejo de Defensa del Estado. Entonces se indica a quién se está demandando, su representante, su individualización, el domicilio y eso. Y luego el número cuarto se cumple con esto, con la exposición de los hechos, bla 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 bla, y bueno, aquí se incluyó el daño, que parte de los fundamentos de hecho y derecho, y por último el derecho. El derecho es tanto las leyes como otros derechos que puedan existir, como por ejemplo la jurisprudencia, la doctrina, todo eso se agrega. Por ejemplo, aquí había que justificar la indemnización del daño moral. Y luego en el por tanto, aquí viene la enunciación precisa y clara, la pretensión, el número 5. Entonces, es básicamente un resumen de lo que se está pidiendo. Que es tal demanda tanto, contra tal contra tanto. Aquí está el monto de lo que se pide. Y bla bla bla. Súper clarito. Y bueno, aquí está la descripción del otro sí, los documentos, bla bla bla. Luego. Y ahí se está adjuntando el patrocinio en el segundo. Patrocinio y poder. El mandato está en el segundo troci, claro, en el primer troci se adjunta la escritura de mandato y en el segundo troci se acepta el mandato y se otorga patrocinio y poder. Esto es el patrocinio. Esto más esto, la firma. Y no vean mi firma ni mi root. Pero ahí lo editáis después. La cosa es que el patrocinio se estampa con esto y con la firma.
no es necesario nada más para el patrocinio, porque cuando lo traté de estudiar, me acuerdo, lo encontré una cosa demasiado abstracta. No, nada más que eso del patrocinio. El patrocinio es básicamente un otro sí en que se dice que se asume personalmente el patrocinio y se firma. Y el mandato es lo que sería otro documento El propiamente tal. mandato, claro, el mandato es diferente porque ahí el mandato es, bueno, un contrato por el cual, bla, 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 em, que puede ser por escritura pública, puede ser ante el secretario del tribunal, puede ser ante el Ya. juez, porque ¿qué se hacía antes? O cuando no había COVID, uno podía presentar la demanda y si no iba con mandato, el tribunal decía constituye ese mandato dentro del término de 3 días. Que hacía uno, iba con el patrocinado al poder, al tribunal, y firmaban el Ujú. mandato y constituía mandato Eso es cuando se constituye el mandato ante el tribunal. ante el tribunal, claro. También se puede ante el secretario del tribunal. ¿O es lo Es que, mismo? claro, es lo mismo. El secretario del tribunal es el que actúa como ministro de fe. Ya, entonces, ante el tribunal, ante notaría, Ante notario, por escritura pública, ante el tribunal, ante el juez. Por ejemplo, cuando hay audiencias orales, uno puede constituir mandato ante el juez. que es lo mismo Y que el distinto de ante el tribunal, porque cuando uno dice ante el tribunal, ante el tribunal eh, generalmente se refiere ante el secretario. el secretario que es quien realiza todas estas gestiones administrativas Claro. Y, de los procedimientos. si no me equivoco, Tiene que ser por escritura pública. no puede ser por escritura privada. Ya. ¿Cómo definiría el patrocinio entonces? En las preguntas que me hacen. Eh, un segundo. Creo que eso corresponde a derecho procesal orgánico. Perdón, Lo damos un tarea para segundo. la casa, Tengo. Sí, mira, dejémoslo como tarea para la casa. Y lo discutimos en la próxima sesión. me parece. Busca la definición de patrocinio, porque yo la tengo, Patrocinio. pero no me la sé de memoria. Pero en la práctica es lo que se mostraba en el escrito. Claro. Ya. Básicamente es que el abogado asume la representación de la persona. Bueno, tenemos entonces los requisitos de la demanda. Ujú. Check. Vimos lo que es una demanda. Muchas veces los estudiantes llegan a quinto año sin haber visto en su vida una demanda. Pero eso es una demanda. Lo que te mostré recién son todas las demandas iguales. Ya. Hay gente que lo hace con Calibri. O sea, no con Calibri, con Mixam. Comic Sans. Son horribles. Y las demandas. Pero bueno. La Pero demanda es bueno. como un poco estampar tu estilo. Sí, sí, sí. Los escritos judiciales suena muy ñoño y lo que queráis, pero cada abogado tiene su estilo propio y yo he trabajado trabajé procurando y había abogados que no les gustaba cómo yo redactaba una cosa y no es porque redactara mal, sino que por una cuestión de estilo nomás, así como ¿por qué le pone esto si no va? O por qué, no sé, X. Por ejemplo, lo mismo de poner al principio el nombre del abogado o el nombre del demandante, eso ya es una cuestión puramente estilística. Qué entretenido. Es ñoñamente entretenido. Bueno, Somos ñoños. la etapa de... Yo soy. Estamos en la etapa de discusión. Sí. Ya vimos los Luego, requisitos de la demanda. sí.
luego de la demanda, generalmente lo que debería venir, una dilatoria, no. Generalmente lo que debería venir después de la demanda, Espérate, si fuera excepción dilatoria por ineptitud del nivel o no me gusta cómo escribí. claro, estoy seguro que alguien tiene que haber hecho eso alguna vez en la vida. No, mira, ineptitud del nivel o por causal de que no se está cumpliendo el numeral 4 del 254, no hay una exposición clara de los hechos. Ahora te estoy entendiendo. ¿Qué quieres? ¿Qué No te pasó? No entiendo entiendo. nada. Aquí está el espíritu. Bueno, Hola, Juan Carlos. No se te entiende la demanda. oye, Aquí está qué el espíritu podcast del más entretenido. tribunal. Como ñoño. Ya, prosigue. Sí. Oye, qué didáctico esto. Ya, la contestación. Ya. La contestación tiene requisitos. Están en el 309. Solo cabe decir que luego de la dúplica que sea, viene la etapa de conciliación. Y ese es el spoiler. Y el Vamos spoiler. a terminar en este momento la grabación.